Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Bien, el agua de los cuatro elementos. El sofá es pequeño, no hay espacio para que las dos quepamos y durmamos aquí. ¿Quién dijo que quería dormir en el sofá contigo, jefa? Esta insinuación dejó a Leda completamente sin palabras. Fue como si a los ojos de Apo se hubiera convertido de repente en una asistente provocadora. Sin pensarlo, se levantó rápidamente y puso distancia entre ellas, escapando a la cercanía que le hacía perder el control. Volvió a la cama, le dio la espalda a Apo, se cubrió con la manta hasta la barbilla y decidió que Apo nunca la vería a rostro en ese momento, aunque la jefa no pudiera ver las cosas con claridad. Jefa, ¿estás segura de que no quieres ir al hospital? Sé lo que siento y no es tan grave, Prin. Es mi culpa que te haya sorprendido en la lluvia y te hayas enfermado. No es tu culpa, solo estoy agotada. No tiene nada que ver con la lluvia de noche. La siempre competente Apo, que por lo general nunca perdía el control, parecía diferente esa mañana. Desde la madrugada se había sentido extraña, a veces con calor, a veces con frío, y al despertar se dio cuenta de que tenía fiebre. Sentía la cabeza pesada, el cuerpo muy débil y no podía pensar con claridad. Por primera vez la jefa, que siempre se despertaba puntualmente todos los días, había sido despertada por la Da, quien había llevado un rato despierta. Aun así, Apo no quería que la Da se sintiera más culpable de lo que ya se sentía. Si admitiera que la lluvia había contribuido a la fiebre, la joven asistente probablemente se disculparía innumerables veces, tal como lo había hecho el día anterior, hasta que la propia Apo tuvo que pedirle que parara. Iré al hotel esta tarde para ocuparme de algunas cosas. No, necesita descansar hoy, jefa, pero, pero tengo trabajo esperándome, la da. Se siente muy cansada, tiene fiebre y necesita descansar. Si insistes en trabajar, solo vas a empeorar y tendrás que parar varios días. Estoy de acuerdo con la edad, jefa. Tómate el día libre para descansar. Yo me encargaré de los asuntos urgentes y dejaré el resto para cuando se mejore. Brigo apoyó la sugerencia de la edad, pero sabía que Apo era testaruda y rara vez escuchaba a los demás. Ni siquiera la comandante en jefa pudo convencerla fácilmente. Así que parecía imposible que alguien más cambiara su decisión. No importa lo que digas, no puedo dejar mi trabajo atrás. Si aceptas descansar, prometo cuidarte hasta que te recuperes por completo. Prin, dile a todos que hoy estoy de baja médica. ¿Significaba eso que Lana era la única persona capaz de hacer que la jefa cambiara de opinión? Si no hubiera estado aquí para verlo, no creo que creería lo que realmente había escuchado. No es por mí, Prin, la jefa está enferma y debes saber que no puede obligarse a trabajar. He trabajado con la jefa durante años, incluso cuando está enferma nunca descuida su trabajo. A menos que sea algo tan grave que requiera hospitalización, nunca se toma una baja médica. La Da sonrió sin saber cómo responder a Prin, tras ofrecerse a cuidar de la jefa enferma, sobre todo porque en parte se sentía responsable. Apple simplemente decidió no culparla. La fiebre alta al amanecer, tras quedar atrapada por la lluvia, no parecía ser solo agotamiento como afirmaba Apple. Eres muy capaz, la Da. Siempre con ganas de aprender a resolver problemas. Pronto me sentiré tranquila sabiendo que alguien podrá ayudar a la jefa cuando ya no esté en Guatín. Prin, ¿estás pensando en irte? Habla en futuro, quizás dentro de 2 o 3 años. Mi novio y yo ya lo hemos estado hablando y si nos casamos quiero tener hijos, quizás 2. En ese caso me convertiría en ama de casa. A tiempo completo, el trabajo de asistente del jefe es muy exigente y me temo que no podré compaginarlo todo si tengo una familia. No creo que la jefa quiera que te vayas. Para entonces serás aún más competente que yo. Me sentiré tranquila si tomas el control. La dama no sabía qué decir sobre el futuro tan lejano, ni siquiera estaba segura de si para entonces seguiría al lado de Apo o si se habrían separado por alguna razón. Pensar en ello le inquietaba, así que decidió centrarse en el presente. Recientemente el grupo Guachara también inició un proyecto en la industria alimentaria, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? El hotel de la competencia sigue copiando las ideas de Guatín. ¿Mencionaste algo así, Bri? Exactamente, los principales competidores de Guatín son 2 o 3, pero Guachara es especialmente irrespetuoso. Recientemente el jefe se interesó en un terreno que llevaba tiempo en venta. Creyó que la ubicación era prometedora y fue directamente a negociar con el propietario. Pero de repente el señor Pimpag, el dueño de Guachara, apareció ofreciendo un precio más alto. Por suerte el dueño priorizó a la jefa, porque fue la primera en contactar. Este es solo un ejemplo y hay muchas más historias. Las empezarás a ver con el tiempo. Radai empezaba a notar estas cosas y con ello sintió una creciente decepción a su hermano mayor. ¿Estás trabajando en secreto, jefa? Si la estuviera escondiendo no lo habrías visto. ¿No se suponía que debías estar descansando? Descansar significa seguir trabajando. Solo estoy mirando algunos documentos, nada que requiera mucho esfuerzo mental. Apo pensó que quedarse inactiva simplemente acostada o sentada
Solo alargaría su recuperación, incluso con la edad como asistente, ofreciéndose a cuidar en la residencia. Durante su baja médica, Apple no podía relajarse del todo. Mientras tanto, la Hada había salido con Prim a buscar algunas cosas esenciales en su departamento y acababa de regresar. ¿Qué escondes a tus espaldas, Hada? Tienes curiosidad, ¿verdad? Sí. Entonces cierra los ojos y espera un momento. Apu sintió y cerró los ojos sin quejarse de por qué la Hada siempre complicaba las cosas. Oyó pasos alrededor de la casa y el sonido de algo que se colocaba frente a ella. Cuando todo parecía listo, la Hada finalmente permitió que Apu abriera los ojos. Compré flores para animarte. ¿Y por qué girasoles? Los colores brillantes ayudan a la cooperación y elegí los girasoles porque pensé que te quedaban bien. No sé cuál es tu flor favorita. Me gustan los girasoles amarillos. Solo lo dices para complacerme, ¿verdad? Dudo que hayas saltado por casualidad. No me digas que hace tiempo que te gustan los girasoles. No, recién ahora me empezaron a gustar. ¿Ves? Solo intentas animarme. Y me seguirán gustando porque fuiste tú quien los trajo. Gracias, me encantaron. Se refería a por los girasoles como su nuevo favorito para compensar la culpa que la Hada sentía por haberla enfermado. ¿O acaso su agrado no se debía a las flores sino a la persona que las trajo? La dulce mirada y la tierna sonrisa que Apple le dedicaba siempre aceleraban el corazón de la Hada. Ella estaba enamorada. Pero por favor, Hada, no te engañes pensando que es mutuo. No están buenas las gachas porque comiste tan poco. Cuando estás enferma, no tienes mucho apetito, pero come un poco más para que puedas tomar la medicina. Me estás tratando como una niña, Lada. No estoy tratándote como una niña, estoy cuidando a una adulta. Después de todo, la jefa es mayor que yo. Además, ningún niño sería tan terco como usted, jefa. Aunque aceptó tomarse un día libre, aprovechaba cualquier oportunidad para trabajar. Se negaba a comer y solo quería tomar su medicina y volver a dormir. Si Lada no la convencía de cenar, acabaría con el estómago vacío. Sí, soy mayor que tú. ¿Puedo preguntarte tu edad? ¿O sería de mala educación? Tengo 29 años, pero dentro de unos meses cumpliré 30. Para ser sincera, no me lo esperaba. ¿Soy mayor de lo que pensabas? No es eso, creí que tenías 20 y pocos. Pareces más madura de lo que imaginaba. Te acabas de graduar, así que debes tener, ¿qué? ¿22 años tú? El mes que viene cumpliré 23. Lada respondió mientras cenaban juntos en la casa. Con casi 7 años de diferencia, no era de extrañar que a menudo hablaran de las cosas desde diferentes perspectivas. Pero esas conversaciones no eran discusiones, eran debates para encontrar el equilibrio. Además, si le gustara a alguien la edad no sería un problema. Pues no tenía la edad suficiente para que hubiera una brecha generacional. La edad empezaba a entender lo que siempre decía su amiga Nick. Cuando te gusta a alguien simplemente lo haces. Y una vez que te enamoras es difícil cambiar eso. ¿Cuándo es tu cumpleaños, la edad? ¿Por qué? ¿Me va a dar un regalo? ¿Qué deseas recibir? Lo pensaré bien antes de responder. Un regalo de la jefa tiene que ser especial. Cuando tengas una respuesta, no olvides hacérmela saber. ¿Sería demasiado pedir que nuestros corazones estuvieran sincronizados? Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.